Señoras, señores, Uruguay está en la Copa del Mundo. Clasificados. No fue una clasificación agónica, emotiva, como ha sido alguna que otra. Fue más bien un partido cuasi trámite en una clasificación que por el formato y por la cantidad de equipos tiene también ribetes de cuasi trámite. La emotividad es poca, la emotividad son los fuegos artificiales y el show del Reja y Cumbia Club post partido, más que lo que vimos en el transcurso. Bueno, estuve en el estadio, debo decir que se hicieron unas 4 o 5 veces la ola, es terrible, terrible, porque una vez lo hace, porque bueno, ya hice una segunda ola con pésima actitud y ya la tercera, uno resignadísimo a que esto en algún momento tenía que parar. A ver, sobre este partido, difícil analizar mucho en función del rival, ¿no? Un rival que viene sin chances y que viene prácticamente a oponer resistencia cero. Pero bueno, el análisis está. El análisis también indefectiblemente te hace retrotraerte un poco a toda la eliminatoria y un montón de vaivenes que ha tenido este Uruguay de Bielsa, que tuvo un principio fulgurante, muy interesante, en el que encontramos un 11 bastante sólido y bastante armadito, al que le costaba ensanchar un poco y encontrar recursos. La Copa América es un punto de quiebre sin duda, entre sanciones y algo evidentemente grupal o futbolístico que se quiebra. El equipo dejó de tener la sorpresa, la intensidad obviamente que tenía en ataque, y pasó a ser un equipo un poco más lento, un poco más falto de ideas, de creatividad, jugado a ir descubriendo un recambio que todavía estamos ahí encontrando y que alguna cosita podemos ir viendo, por lo menos en partidos como hoy. Sobre el partido propiamente, a ver, estamos hablando de un equipo de Perú, vuelvo a lo mismo, que no te digo que inhibe el análisis, porque tenés que jugar de local y ganarle, había que hacerlo, empatando también, pero digo, era un equipo sin chances al que vos tenías que venir a demolerlo. Futbolísticamente hablando tenías que ser más, Uruguay fue más, fue bastante más, pudo haber hecho más goles, Perú tuvo también alguna que otra oportunidad y ya vamos un poco a eso, pero sobre lo que es el partido, a ver, si hacemos un 1 por 1, quizá para un poco hacer el análisis, Roget tuvo 2 pelotas, creo, las que reaccionó dentro de todo bien y las contuvo, dio rebote sí, pero bueno, tiros de afuera y situaciones así, tampoco fue muy exigido. Me gustó Ville Varela en ataque, es muy difícil jugar en defensa a un equipo que realmente, lo poco que vino Perú, capaz que nos agarró un poco en un retroceso hasta como timorato. Era un partido que a veces tenía sabor a trámite y a esa cosa de, bueno, hay que sacarse esto de arriba. Para los dos, Uruguay desde el momento que consigue la ventaja y la empieza a trabajar, hubo momentos puntuales, buscando el primer gol, hasta el minuto 30 aproximadamente de circuitos intensos, en especial por derecha, con... Mirá qué bien. Ahí está. Siga. Con un Georgian de Arrascaeta muy fino, no tanto en la definición, pero sí en la asociación, es muy importante en el primer gol, me parece importantísimo, si bien el centro es de Varela, la recorrida que hace para darle el puntapié final y que desborde Guille Varela, y luego Rodri Aguirre, que es una aparición bárbara, pone ese gol. Creo que ahí la sensación era de, bueno, nos sacamos la ansiedad de poder hacer ese gol para empezar a respirar, y a partir de ahí Uruguay empieza a generar toques, empieza a aparecer un Valverde que clarificó muy bien la cancha. Lo vi muy bien yo personalmente hoy a Valverde, que capaz que encontrar ese rol y eso que se discute a veces de cuál Valverde es, porque lo que tiene el peligro de un jugador tan talentoso como Valverde, con tanta versatilidad, que ofrece tantas, o sea, que en el Real Madrid ha sido 5, lateral derecho, que ha jugado por un costado, que a veces se ha hablado hasta de jugar con un 4-3-3 en el que Valverde esté plegado a un costado y apostar a su intensidad física, y es un jugador con una clase y con un dote técnico que te clarifica la mitad de la cancha y que pone pases y cambios de frente, que te deja la pelota al pie, y que hoy se lo vio muy fino, limpio, dando claridad en momentos en los que capaz que había alguna disputa, el tipo agarra la pelota y resuelve limpia y va de vuelta,
Y lo vi, yo por lo menos lo vi muy claro hoy. Y vi una versión de él que creo que es una de las mejores que nos puede dar, que es, bueno, asumiendo el liderazgo futbolístico. En la mitad de la cancha, ya que vamos ahí, Bentancur hizo más las veces de 5 posicional. Bielsa entendió que, bueno, Ugarte era para esperar en un partido como hoy, que un Perú debilitadísimo, muy diferente a algún otro Perú que jugó mundial y repechaje en veces anteriores y que compitió bastante bien, ya no te ofrece esa versión, es un equipo muy desmejorado con un descalce generacional que no es fácil y que le pasa a todos, le pasó a Chile que de la generación bicampeona de América no lo pudo acoplar bien. Me atrevo a decir que Brasil, dentro de los cánones de Brasil, está con una dificultad generacional, más allá de que viene acumulando alguna que otra frustración, no pudo nunca terminar de acompasar la generación de Neymar. Y bueno, Perú no es excepción, cada cual de vuelta con sus estándares, no estoy poniendo al mismo lugar Brasil y a Perú, que tiene siempre ese típico jugador, como dice Gerson, Osvaldo Armiento, el pelado de qué pelota Gerson, que el fútbol incaico tiene algún jugadorcito de buen pie, con alguna cosa, livianitos, Cristian Cueva, esos tipos que bueno, que el talento, digamos, el toque, el destello está, pero bueno, que la sustancia, que el cimiento de consustanciar con el partido no está. Jugadores más del Pacífico, tipo los jugadores colombianos, por así decirlo. Ecuador, dentro de los países, creo que es el que mejor viene trabajando a nivel proceso últimamente. Viene sólido, porque viene con cimientos muy sólidos de un proceso, sobre todo con la base de jugadores de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, y sobre todo con lo que es Independiente del Valle, que ha sido una fábrica de deportistas de muy alto rendimiento, generando jugadores como Moisés Caicedo, por ejemplo, Kendrick Páez y un par más, que son proyectos jóvenes de un equipo que, bueno, yo creo que puede dar que hablar y involucrarse un poco más y mejor. Pero volviendo a Uruguay, que entró a esta Copa del Mundo, a ver, olor a trámite sí, y sobre los mejores, bueno, un buen Guille Varela, creo, desempeñándose en ataque, en 2 de los 3 goles muy importantes, los primeros 2. Una dupla defensiva, la que Seba Cáceres me gustó un poco más a mí personalmente hoy que Mati Olivera. Mati Olivera saben que es un jugador que me encanta, si me han alguna vez podido leer en alguna historia, publicación o algún video de estos, saben que es uno de mis jugadores favoritos de esta selección, un descubrimiento bárbaro. Y en un momento en el que Uruguay no estaba pudiendo encontrar el lateral izquierdo, que el propio Piquerés no hizo mella, que Viña no hizo mella, es el Tornado Alonso el que lo pone primero como lateral izquierdo, él se gana el puesto a base de grandes rendimientos. Y ahora Bielsa con esta versión de zaguero lo ha hecho jugar muy bien, ha tenido partidos bárbaros y es un chico que por tener la técnica y por tener una solvencia defensiva que para un lateral es importante también, porque si bien el fútbol cada vez te pide laterales con mejor proyección, no dejan de estar dentro de la línea de 4 defensas. Hoy lo vi como un poco entreverado. A ver, es un detalle porque no es un equipo que haya molestado mucho, pero para su versión, capaz que lo mismo digo de Piquerés, que es un jugador que tiene para dar muchísimo, muchísimo, desde la intensidad, desde ir hasta la última raya. Hoy era un partido ideal para un jugador como Piquerés. Además, el tándem lo iba a hacer con Brian Rodríguez, ese 2-1 con un jugador que va de derecha de izquierda en este caso, perdón, hacia adentro, y que le venía bárbaro para ir hasta la última raya y juntarse a jugar, y no creo que se haya dado con la claridad que se pudo haber dado. Lo mismo, me adelanto entonces ahora con Brian Rodríguez, que muchas veces Bielsa lo había hecho jugar por el costado derecho. Me parece que es un jugador claramente para jugar del lado izquierdo, justamente con un lateral que le pasa y él esperando desnivelar desde el mano a mano o asociarse con algún mediocampista que llega al borde del área. Hoy no lo vi muy cómodo, muy fino. Quizá en el tercer gol tiene ahí una así muy buena participación, con una carrera de Ugarte que es bárbara. Pero bueno, a ver, Uruguay después encuentra el gol y en un Rodri Aguirre superlativo, que además voy a destacar algo de Rodri Aguirre, que es solución en un equipo que tenía un desacople gigantesco entre el 9 titular, que es obviamente Darwin Núñez, y lo que había. Realmente el desacople todavía no termina de aparecer. Fede Viñas hoy que hace el gol, era un jugador que estaba. El chico Satriano, que ahora creo que va a jugar en el Olympique de Marsella, que a mí me encanta, me parece un proyecto bárbaro y ojalá pueda llegar al Mundial que viene. Bueno, todavía no terminó de hacer mella, ahí en Francia creo que estuvo jugando en el Lens, o no me acuerdo dónde, que lo hizo bastante bien. Y no hay. Y Rodri Aguirre, que es un jugador que
quizá por su intensidad, su empuje y por donde lo han puesto otros entrenadores, uno lo podía sentir jugando más desde la izquierda, con 3 delanteros, como ese delantero más hacia la izquierda, como extremo izquierdo si querés, no un jugador tanto uno contra uno, sino de potencia, de búfalo justamente. Se hizo el espacio como 9 y jugó un poco atrás del 9 cuando tenía que jugar, pero cuando fue la referencia área empezó a encontrarlo y a base de empuje, de posicionarse bien, de pivotear y de tener una calidad para ganar arriba imponente, nada, hizo 2 o 3 goles muy, muy importantes a Colombia, a Venezuela y hoy, que nos dan puntos y que en un equipo que tuvo sancionado a su delantero y que de vuelta no tiene todavía firme, apareció ese que, bueno, viene a aguantar el mostrador de excelente manera. Y eso sí es una noticia que celebro. También tengo que celebrar el partido, vuelvo, de Valverde. Una claridad bárbara para jugar. En lo personal me parece que esta es una versión muy interesante. A veces Valverde, que se le ha exigido un poco más, creo que es un jugador que ser polifuncional en el mejor de los sentidos a veces es complicado. Porque para cualquier entrenador en el fútbol vieron que gestionar la abundancia no es fácil. Tener tanto para elegir a veces te pone en un lugar de cómo gestiono priorizar dentro de alguien que hace muchas cosas bien, que es lo que más quiero destacar. No es fácil. Valverde ha sido hasta lateral derecho en Madrid, ha sido un 5 más clásico, ha sido un doble 5 y ha sido hasta extremo derecho. Se ha hablado algunas veces de poner a Valverde en un 4-3-3 acá, de extremo por la derecha. ¿Y cuál es Valverde? Es todos. Y bueno, en ese todos es difícil a veces encontrar el lugar. Creo que es el de hoy. Un tipo que tiene la manija de la pelota, un tipo que clarifica el mediocampo, un tipo que tiene el traslado y la capacidad de incidir en el ataque, liberado de esa responsabilidad más posicional que puede tener un 5, más en un equipo que juega con 3 volantes. Bueno, si juega con 3 volantes es porque va a tener 2, seguramente volantes interiores, que se les dice ahora, el viejo y querido 8, que se sueltan a jugar más en un equipo de este estilo, que va por afuera, que tiene circuitos bastante pronunciados, como tratan de ser los equipos de Marcelo Bielsa, y segunda vez que pateo la cámara. Mira que bien, parezco Pastorino con el micrófono y San Paoli, ¿se acuerdan? Entonces les decía, ese mediocampo tiene un 5 clavadito, con intensidad y con dinámica, que hoy el entrenador decidió que no es Ugarte. El partido no pedía a veces la presencia de Manuel Ugarte propiamente para resguardarlo. Sí, obviamente contra otros rivales vos te das cuenta cuando Uruguay perdía alguna pelota, que las transiciones ofensivas de Perú con un equipo más serio las pagás. Tienen precio porque bueno, Perú lo que generó, la verdad, es pobrísimo, un equipo que vino a cumplir con el compromiso con Mebol. Al único que destaco es a Kevin Quevedo, el número 22, que fue el único que dijo, bueno, che, yo la agarro, si no le jodo y le pego. Porque realmente era un equipo en el que, bueno, parecía no encontrar las ganas, ¿viste? Buscando al 9, la Padula creo. Y digo, un equipo perdísimo. Entonces, dentro de ese concepto, bueno, podés prescindir de un Manuel Ugarte, entiendo eso y entiendo que está bien no ser tan vamos a decir hermético, capaz que es la palabra, con el 11 y la idea, cuando a veces hay algún ajuste que podés hacer. Raro en Bielsa, que en el esquema táctico por lo menos siempre es bastante intransigente, ¿no? Le encontró lugar a Georgian de Arrascaeta con otro muy buen partido. De vuelta, con equipos que no te ofrecen mayor resistencia e intensidad en la presión y demás. Es un jugador que, liberado en un equipo que el retroceso cuando le vas ganando en posesión y avanzando es lógico. Perú realmente cuando empezó el partido, 4 o 5 minutos para empezar a encontrarlo. Y después Uruguay empezó a llegar. De Arrascaeta tiene 3 o 4 remates en el primer tiempo solo. Más allá del gol de Rodri Aguirre, y bueno, se le da en el segundo tiempo el 2-0, que ahí bueno, creo que termina de desinhibir del todo a un partido que ya se tornó en, bueno, a ver si Uruguay podía hacer muchos más goles, un Perú que era a ver qué salía, y bueno, Fede Viñas, que es muy importante que pueda tener su gol y desbloquearse, porque ahora empieza una carrera que es, bueno, pensar en el equipo de acá al Mundial.
Entonces, ¿qué es lo mejor que creo que puede hacer Uruguay? Es reconectarse con ese primer equipo pre-Copa América, reconectarse con esa versión de intensidad, con esa versión de fútbol dinámico por afuera, con esos tres mediocampistas que van a ser seguramente Ugarte, Valverde y Bentancur, que puedan asociarse de la mejor manera posible, que Valverde pueda tener la mayor libertad posible para fluir en ofensiva y poder ser la manija del equipo con Bentancur, seguramente la gran mayoría de los partidos, y bueno, que esta versión de Georgian pueda acompañar en alguno obviamente, y bueno, recuperar a Darwin, y sobre todo el desafío, creo que de acá lo que queda es ensanchar el equipo. Lo que pagó Uruguay es tener ese 11 agarradito de los pelos en esa transición generacional que nunca terminó de suceder. En Qatar llegó la generación Sudáfrica vieja con los incipientes jóvenes que no terminaban de hacer mella en el equipo, y ahora de golpe empezó a ser la selección de ellos, de Valverde, de Bentancur, que de buenas a primeras les tocó, que al principio esto salió muy bien, que Ugarte se adaptó bárbaro, que Darwin hizo muchísimos goles en la eliminatoria, y bueno, después empezaron a aparecer esos actores, no de reparto, pero que van armando el equipo. Pelistri y Araujo por los costados muy bien, deflecaron ambos, tuvieron bajones significativos en sus últimos partidos. Araujo creo que cuando está es titular, creo que Brian Rodríguez hoy era un partido de vuelta para que con ese tándem con Piquerez hagan destrozos, me parece que no se dio de la forma que se podía dar. Hoy Brian jugó por izquierda, que creo que es donde tiene que jugar, por derecha se licúa, se pierde, me parece que es un jugador de 1 contra 1 que cuando un lateral te va a pasar hasta el final es difícil que él pueda terminar de adaptarse, es como lo veo yo obviamente, que por supuesto no nada, estoy ahí sentado. Y bueno, destacar de vuelta a Rodri Aguirre, que creo que es una opción. Y a ver, va ensanchando el plantel. Tenemos que apostar a eso, a tener más opciones en defensa, encontrar algún volante más. Hoy entra el cabecita Salazar, que bueno, que ahí tuvo ahí un par de gestos técnicos, que entró más hacia un costado. Me hubiera gustado quizá la Quintana por Pelistri, eso es un cambio que no sé, me parecía más tipo permuta, que Bielsa es un jugador más de cambios de persona por persona, no de dibujo táctico, ¿no? Y bueno, de vuelta, está Satriano, está Santi Mourinho, está, qué sé yo, por decirles un par, el propio Nahuel Herrera de acá a un año puede tener presencia como para agregar y sumarse. Hasta, no sé, Villalba es un jugador que para mí se puede recuperar y sumar para ensanchar un poco y tener más opciones. Obviamente el presente de hoy de este video de Villalba desflecó un poquito contra ese chico que el propio Bielsa iba a ver, pero bueno, creo que el desafío es ese. Es pensar en Chile, que quizá la posibilidad de rotar, de que haya algún rato de Darwin o poder de titular y poder tener su mejor versión de vuelta. Y ya con la cabeza en, bueno, la Copa del Mundo está. Obviamente que es lógico que los jugadores festejen y demás, es un logro en sí mismo para lo que es Uruguay, para lo que es la eliminatoria esta con este nuevo formato. Bueno, es un trámite y es algo que tenía que pasar. Lo importante es ahora pensar en la preparación de acá lo que viene de la mejor forma posible. ¿Cuál es? A mi juicio, de vuelta, pensar en ensanchar el equipo. Ensancharlo porque lo que pagamos de la mejor versión a un decaimiento y a un poco acomodarse y resolver los últimos partidos dentro de todo, fue eso, fue la falta de recambio, la falta de jugadores con nivel, el bajón de algunos pronunciados. Yo creo que Pelistri tuvo un bajón en el último tiempo y que por ahí se podría probar a alguien más en el puesto. Creo que el propio Maxi Araujo estaría bueno que tenga un recambio para esos partidos en los que está un poco más con el balde puesto y que ese es un chico que a mí me encanta y me parece que tiene un potencial imponente, pero bueno, eso, poder pensar en eso. Ya les dije 3 nombres, Santi Mourinho, Nahuel Herrera y Satriano. Hay muchos más, Santi Bueno Marichal en la saga, Seba Cáceres que siempre está, qué bueno sería que tenga una posibilidad de salir a alguna liga europea de acá lo que queda del Mundial para tener un poco más de roce competitivo. Sin embargo, ahí en el América de México, desde que estuvo, yo creo que siempre lo hizo bien y es un jugador dentro de todo confiable para estar. Y bueno, eso. También pensar en un lateral derecho. A mí me gustó Guille Varela, que vuelve esta vez a desafiar en realidad a la ciencia, diciendo, che, yo voy a jugar eliminatoria esta vez. Así que quizás este mundial no lo juega porque jugó eliminatoria. Porque así es Guille Varela.
Pero bueno, creo que es un jugador a ver, es un 4 que cuando está para jugar, el talento, la capacidad y sobre todo siente el puesto. Bueno, estará Nández también, que para otro tipo de partidos podrá sumar desde otro lugar. Y bueno, también creo que en el lateral derecho estaría bueno que aparezca algún nombre más para empezar a engrosar. Puede ser Martirena, que defensivamente no sé si es del todo, pero bueno, de vuelta, el desafío es ahora empezar a engrosar ese plantel de cara al Mundial 2026. Nos vemos seguramente post Santiago de Chile, post Chile-Uruguay. Saludos a Manuel de Tesanos Pinto, nos vemos pronto. Gracias a todos por estar. No se olviden de suscribirse, tocar la campana, comentar, poner me gusta, no me gusta, todo lo que quieran. De parte de Luis Daniel Núñez y yo. Hasta la próxima.